Mega Noticias León con Ignacio Tapia. Mire, lamentablemente campos de fútbol han sido escenarios de exterminio. Sí, han llegado delincuentes y han disparado sobre jugadores, sobre víctimas colaterales. En Guanajuato tenemos varios casos y se los presentaremos. Un segundo tema a abordar aquí en Mega Noticias es este otro. Lamentablemente, con motivo también de esta inseguridad que se vive en el país, muchos habitantes de comunidades prefieren pues huir, migrar a otras ciudades, salvar su vida más allá que estar entregando, pues, sus propiedades, todo lo que tienen a los delincuentes e incluso la vida. El último tema a abordar es este otro, seguridad a ciegas, sí, y a sordas. Son muchos los reclamos, muchas las acciones que se están realizando, pero son exitosas, contundentes. La instalación de cámaras, sí, muchas que se hicieron por parte de los C4, C5 de los estados y municipios. Pero déjeme decirle, hay lugares donde el crimen organizado instaló más que la propia autoridad. Este es un trabajo de mi compañero Jorge Camarillo y estuvo haciendo un recuento de aquellos lugares en Guanajuato donde el crimen organizado llegó específicamente a campos de fútbol para asesinar a algún miembro del cártel o del grupo delincuencial rival. Lamentablemente, ahí cayeron inocentes. Los espacios públicos que antes eran sinónimo de convivencia vecinal y esparcimiento, como canchas y unidades deportivas, se han convertido en escenarios recurrentes de violencia extrema en varias zonas de Guanajuato. Masacres y ejecuciones en lugares de reunión comunitaria no solo rompen los proyectos de vida de familias completas, condicionan el uso del espacio público y la sensación de seguridad cotidiana. En los últimos años se han documentado múltiples incidentes violentos en áreas de esparcimiento de Guanajuato. Tranquilízate, hombre. Qué fuerte, güey. Qué fuerte, cabrón. El último hecho doloroso lo ocurrido el domingo 25 de enero en Salamanca, donde 11 personas fueron masacradas en la comunidad Loma de Flores. Lamentablemente hay grupos criminales tratando de someter a la autoridad, cosa que no van a lograr. Notas periodísticas dan cuenta de que Salamanca es el municipio más peligroso para practicar el fútbol llanero, con 27 futbolistas asesinados. A nivel nacional, el municipio gobernado por Morena en 7 años acumula el 48% de los ataques. En todo el país son 56 las víctimas fatales de ataques armados mientras se practica deporte en lugares públicos. Lo que está pasando en todo el país, pero es una realidad innegable. Hay grupos delictivos de la delincuencia organizada que se disputan el territorio, las actividades criminales. Algunos municipios han tomado medidas locales, instalación de iluminación y cámaras en parques, cierres temporales de espacios, patrullajes municipales y acuerdos con policías estatales. Por el tema de venta y consumo de drogas. Sí, igual en diferentes ligas nos hacen llegar escritos cuando va a haber finales para reforzar también. El resultado es palpable: menos actividades comunitarias, temor en niños y jóvenes, desplazamientos de eventos culturales y deportivos y un deterioro en la convivencia. La violencia en lugares públicos erosiona la confianza ciudadana y obliga a las familias a renunciar a derechos básicos como el esparcimiento seguro. Pues en todos los lugares debería de estar algo, no sé, una patrulla o dos para checar, porque pues siempre hay peleas campales. Los campos de fútbol y parques en Guanajuato han pasado de ser centros de encuentro a ser escenarios de terror. Mega Noticias, Jorge Camarillo. Y no únicamente los campos de fútbol, son muchas las comunidades que se han quedado sin jóvenes porque fueron reclutados por el crimen organizado, otros simple y sencillamente huyeron. Así de fácil ante el incremento exponencial en las extorsiones, que no ha disminuido. Veámoslo.
Comunidades rurales del estado de Guanajuato enfrentan un fenómeno que hasta hace pocos años parecía ajeno a su realidad: el desplazamiento forzado de comunidades enteras ante el avance del crimen organizado. Habitantes de zonas alejadas de las ciudades del corredor industrial han comenzado a abandonar sus hogares por miedo a la desaparición forzada, la extorsión y el despojo de tierras. La Iglesia Católica ha comenzado a alzar la voz para denunciar el éxodo humano que advierten tiene ya un trasfondo claramente humanitario. Pero es triste llegar a comunidades y que me digan, pues ya esta familia se fue, ya esta otra familia se fue, pero sí es alarmante el número de personas que han salido de sus comunidades o que han cerrado sus negocios, aunque sean pequeños, por inseguridad. Comunidades antes dedicadas a la agricultura y la ganadería hoy registran viviendas vacías, parcelas abandonadas y una ruptura del tejido social. Se habla de familias desplazadas que huyen sin garantía, sin apoyo institucional y en completo silencio oficial. La narrativa gubernamental ha optado por minimizar el alcance del fenómeno. Autoridades estatales aseguran que existen operativos de seguridad y acciones de contención. No reconocen abiertamente la dimensión del desplazamiento forzado. La gente hoy está haciendo un esfuerzo muy importante de la mano de los gobiernos, tanto estatal, federal, municipal, por trabajar en las comunidades. Hemos estado dando resultados con el primer año de la estrategia Confía. Yo lo he dicho, no significa que no vaya a haber hechos que lamentemos. Esta postura crítica señala que las supuestas intervenciones distan mucho de ser efectivas frente a la violencia estructural que expulsa a la población rural de sus territorios. Los desplazados del narco, familias que se han tenido que cambiar de domicilio debido a la presión, estas métricas falsas. El propio obispo ha hablado de maquillaje de cifras. El gobierno del estado, pues no ha habido una respuesta puntual a estas demandas del obispo, y seguramente otros le seguirán. También el obispo de Celaya ya ha realizado comentarios similares y creo que en breve también en León veremos algo similar. La pregunta central es hasta dónde llegará el impacto de este éxodo en las comunidades rurales de Guanajuato y si la autoridad se encuentra ya rebasada por la capacidad operativa del crimen organizado. Mega Noticias, Jorge Camarillo. Seguridad a ciegas. ¿Las cámaras de videovigilancia instaladas en las ciudades de ese país han funcionado? La Ciudad de México destaca por tener el sistema de videovigilancia más grande de América Latina. Más de 113,000 cámaras. Ojos en todas partes. Pero datos oficiales revelan grietas importantes, cámaras que no ven y botones de auxilio que no responden. Solicitudes de información muestran que desde 2009 se han invertido más de 12,000 millones de pesos en el C5, pero no hay garantía de respuesta. El C5 opera dos sistemas. El primero es el sistema tecnológico de videovigilancia que, al cierre de 2025, contaba con 15,381 postes y 46,933 cámaras. De ese total, 1,924, es decir, el 4%, se reportó en mantenimiento por problemas internos de conectividad, enlace e incluso fallas eléctricas. El segundo es el sistema de tótems de auxilio. Me estoy acercando a un tótem de auxilio. Tiene cámara, altavoces y un botón de alerta directamente conectado al C5, al 911. Al cierre de 2025 había 18,809 tótems equipados con 37,618 cámaras. Sin embargo, el 39% no transmite imagen. Más de 14,000 cámaras fuera de servicio. Lo grave es que el propio C5 reconoce estas fallas en respuestas oficiales vía transparencia, mientras que su coordinador las niega públicamente. Bueno, luego me pasas esos datos porque me parece que están incorrectos. Lo que nosotros tenemos es que hay un estándar de funcionamiento de alrededor del 98% que a nivel internacional está por encima de la media, que es alrededor del 97%. Aunque la pregunta es sobre los tótems, el coordinador la evade y cita solo el Sistema General de Videovigilancia, ignorando que el 39% de las cámaras de tótems no transmite imagen. Con ello se evade la responsabilidad y se ocultan las fallas reales. Por su atención, gracias. Nos vemos en una hora más aquí donde no hay lugar a la censura.
Mega Noticias León con Ignacio Tapia. Congela tu tarifa con Mega. Paga tu anualidad por adelantado y llévate el doble de megas de velocidad. Mes 13 sin costo y una película de renta cada mes.